Listo. Entonces, las crisis tónico-clónicas generalizadas, ya habíamos dicho, ¿no? Tiene un patrón característico de las enfermedades. Dentro de ellas, la pérdida, perdón, tiene un patrón característico de presentación, ¿no? Hay una pérdida súbita de conciencia con hipertonía y seguido de un fenómeno clónico y un fenómeno posital. Esto ya lo habíamos comentado, así que pasamos por aquí. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante que tenemos que hacer y a veces un poco complicado en cuanto a las crisis epilépticas, sobre todo las tónico-clónicos generalizadas, pues son los síncopes, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Por ejemplo, hay factores desencadenantes, generalmente en el síncope sí, ¿no? Alguna maniobra de Valsalva, algún tipo de estrés emocional, algún tipo de postura que genere hipotensión, sobre todo la hipotensión ortostática o alguna causa cardíaca que puede ser desencadenante. Síntomas premonitorios en las crisis generalizadas, muy rara vez hay auras y si son percibidas, son muy cortitas. En el síncope sí hay manifestaciones previas como debilidad, náusea, sudoración, visión en túnel, que duran algunos minutos, ¿no? Algunos segundos, y siguen pues al trastorno de conciencia. Postura al inicio es variable. Y también el síncope generalmente están parados, ¿no? Parados. Hay transición a la inconsciencia, ¿no? En las convulsiones suele ser inmediata, ¿no? En cambio, el síncope es gradual, por eso está precedida de algunos síntomas vasovagales, ¿no? Durante la pérdida de conocimiento, ¿cuánto dura? Más o menos unos de 3 a 5 minutos, en cambio el síncope es de segundos. Pueden haber movimientos asociados, sí. Aquí en el síncope también pueden haber movimientos que pueden simular un tipo temblor, ¿no? Temblor generalizado. Aspecto de la cara durante el episodio puede haber cianosis o lesión en la lengua, pues, ¿no? Espuma y también lesión en lengua, que es muy importante. Lesión en el borde lateral de la lengua. En el síncope puede haber palidez, ¿no? Desorientación y somnolencia posterior, hay un posictal. En cambio, en el síncope es muy raro que el paciente esté inconsciente más de 5 minutos. Dolores musculares por toda la actividad muy frecuente en las crisis. En el síncope muy raro. Mordedura de lengua, lo que les decía, sí es muy frecuente en el borde lateral, no se olviden, ¿no? En el borde lateral, eso es clave. Y acá abajo no entiendo qué dice, no puedo leerlo. Bueno, listo. Me paro esto. ¿Me escuchan mejor? Ah, ya. ¿Qué es lo que no se entendió? A ver, dice incontinencia y cefalea. Ah, ya. Ah, ya, perdón. Incontinencia de esfínteres se refiere, ¿no? En las crisis epilépticas es muy frecuente de que haya, pues, micción y defecación espontánea. En cambio, en el síncope puede darse, ¿no? No es muy característico del síncope, pero puede darse. Cefalea algunas veces, pero es más frecuente que se vea cefalea en las crisis más que en el síncope, ¿ya? Ya. Algunos síndromes epilépticos catastróficos de la infancia, por ejemplo, el síndrome de West, ya les dije, ¿no? El síndrome de West es un cuadro que se da generalmente en lactantes menores de 1 año y este se caracteriza clínicamente por espasmos infantiles. ¿Cómo son los espasmos? Son movimientos en flexo-extensión del tronco y extremidades de forma espasmódica y muy repetitiva en el día, ¿sí? Y esto se asocia sobre todo a la detención del desarrollo psicomotor, retardo o incluso regresión. ¿Qué quiere decir? Que el paciente de lo que aprendió va perdiendo lo aprendido. Y en la electroencefalograma lo que vamos a ver es un ipsarritmia, ¿no? Es un electroencefalograma desorganizado con la ipsarritmia, ¿no?
Y el síndrome de Lennox-Gastaut, que se suele dar en niños un poco más grandecitos, y algunos niños con síndrome de West suelen evolucionar a un Lennox-Gastaut, suele darse a partir del año hasta los 7 años y se caracteriza por la presentación de diferentes tipos de crisis epilépticas. Dentro de ellas pueden haber ausencias atípicas, es decir, son crisis de ausencia pero atípicas. Tenemos las crisis atónicas, que son las más características del Lennox, ¿no? También pueden haber crisis mioclónicas, pero es menos frecuente. Las más características del Lennox son las atónicas. Esas son las más características. Y también pues hay una afectación psicomotriz muy frecuente. ¿Y qué es lo que vemos en el electroencefalograma? Un punta onda a 2.5 Hz, ¿no? 2.5 Hz, generalizado. ¿Qué lo diferencia de las ausencias, por ejemplo, donde el patrón punta onda es a 3 Hz, ¿no? También generalizado. Y acá también en el Lennox-Gastaut es desorganizado. Y aquí es organizado. Pues. Ya. Listo. Aquí está la definición de estado epiléptico. Lo puse más abajo para tomarle un poquito más de atención y creo que vamos a tomarnos algunos minutos más. Espero que no proteste. El estado epiléptico se define de dos maneras. La primera manera es la manera teórica. Teóricamente, el estado epiléptico se define de esta forma. Es la crisis epiléptica convulsiva que dura más de 30 minutos de forma persistente o son crisis subintrantes, eso quiere decir que son recurrentes sin recuperación de la conciencia. Esa es la definición teórica. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una definición que se llama operacional. Operacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha visto de que las crisis epilépticas, la mayoría de ellas se autolimitan en menos de 5 minutos. Eso es lo más frecuente. Y las crisis que van durando, más de 5 minutos, tienen mucha posibilidad de autoperpetuarse y evolucionar a un estado epiléptico. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente que ya llegó a la emergencia y está más de 5 minutos con crisis, ya debe ser tratado como si fuera un estado epiléptico porque tiene alto riesgo de evolucionar a él. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como en toda emergencia, soporte hemodinámico, ¿sí? Oxígeno, presión, glicemia, de todas maneras, ya les dije, es muy importante exámenes séricos, electrolitos. Y la primera línea de acción son las benzodiazepinas. A la cabeza el lorazepam. El lorazepam. Ese es el de elección. Otro, el diazepam. Y en niños se ha probado el midazolam, por ejemplo, por vía rectal o intramuscular, ¿no? Si con esta primera dosis de benzodiazepinas el paciente no mejora y persiste con las crisis, entonces debemos pasar a nuestro manejo con la segunda línea, que son fármacos que deben darse en infusión, vía endovenosa, ya sea fenitoína, ácido valproico, levetiracetam, fenobarbital, en infusión, que más o menos tarda en darse unos 30 minutos, más o menos, ¿no? Más o menos. Si es que en este tiempo no ha habido mejoría de las crisis, no se ha abortado la crisis, entonces estamos hablando de un estado epiléptico refractario, el que dura más de 30 minutos y no responde ni a la primera ni a la segunda línea de tratamiento. El manejo inmediato es en UCI para medida de soporte porque el paciente necesita ser intubado y sometido a anestésicos generales.
ya sea el tiopental, el propofol, y aquí nuevamente tenemos milmidazolam, pero en infusión. ¿Ya? Y el estado epiléptico superrefractario es aquel paciente que estando en condiciones de UCI persiste con crisis por más de 24 horas. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí nuevamente estos cuadritos para poder ir repasando lo que se debe hacer. ¿Sí? Paciente que llega con crisis más de 5 minutos de forma operacional, y la debo tratarlo como si se tratara de un estado epiléptico. Por lo tanto, aseguramos vía aérea, ventilación, frecuencia, saturación, glicemia es lo más importante. ¿Sí? Si yo tengo algún paciente con antecedentes, por ejemplo, de alcoholismo crónico, pérdidas frecuentes, como sucede en las gestantes en los primeros trimestres, o por algunas otras causas, por ejemplo, ahora los quimioterápicos, y sospecho de carencia de alimentos, debo darle tiamina antes de indicar glucosa, porque puede tratarse de una manifestación del síndrome de Ornick. Entonces, no se olviden. Luego, a la par, vamos pues sacando analíticas de diferente índole para tratar de buscar alguna causa secundaria, ¿no? ¿Cuáles? Los electrolíticos, perfil de bioquímica, toxinas, gases arteriales, ¿sí? Una tomografía cerebral, si hay fiebre, por ejemplo, punción lumbar. Electroencefalograma en emergencia es un poco complicado, no se los recomiendo. Y si el paciente, por ejemplo, ya recibía fármacos antiepilépticos, se puede considerar dosar los niveles de ellos. ¿Qué más? Buscar algunos antecedentes personales sobre diagnóstico de epilepsia, sobre algún antecedente de algún traumatismo reciente o antiguo, enfermedades médicas, algún uso de tóxicos, y bueno, lo exploraremos para ver si hay algún cuadro focal o si hay un signo de infección, ¿no? Muy importante. Listo. A la par, pues vamos instilando dentro de los primeros minutos las benzodiazepinas. Como les dije, el de elección es el lorazepam. Si no hay lorazepam, el diazepam endovenoso o el midazolam de otras formas, ¿no? Que generalmente se ha probado en población pediátrica. Listo. Luego, si no hay respuesta con este bolo de benzodiazepinas, lo que debe seguir es instilar un segundo bolo de benzodiazepinas seguido inmediatamente de fármacos de segunda línea en infusión, ya sea fenitoína, ácido valproico, levetiracetam, aquí también está la lacosamida que es nuevo, o el fenobarbital, ¿no? Todos tienen efectividad muy similar, pero hay algunas indicaciones específicas para cada uno, ¿no? Por ejemplo, el ácido valproico es de elección si el estado es asociado a una epilepsia mioclónica o una epilepsia de ausencia, ¿no? Donde la fenitoína puede empeorar, ¿sí? El levetiracetam se prefiere en algunos pacientes que son portadores de neoplasia, pues, ¿no? Que tienen cáncer. Sí, antiguamente decían, ¿no? Si es que ninguno de estos funciona, ponle una dosis adicional de cualquier otro. Pero actualmente eso ya no es así. Eso ya no es así. Lo que está propuesto es que directamente se pase a tratar a un paciente en UCI como un estado epiléptico refractario, con anestésicos generales. Porque mientras más demoramos, más difícil es sacarlo de la crisis. Y bueno, y en el superrefractario se pueden pensar en dar otro tipo de medicamentos, ¿ya? Como son pues el sulfato de magnesio, las inmunoglobulinas, plasmaféresis, porque puede tratarse de otra causa pues diferente, ¿ya? Los pacientes que entran a UCI y están en estado epiléptico requieren sí o sí un monitoreo con electroencefalograma continuo.
que casi no hay, no hay, no, casi no sitios. Bueno, aquí nuevamente las dosis que deben ser usadas, las dosis recomendadas por cada uno. Y aquí, como ya les decía, ¿no? Ya hablando de un estado epiléptico súper refractario, utilizamos bolos de sulfato de magnesio, podemos utilizar pulsos de corticoides, inmunoglobulina, plasmaféresis, y si el caso lo amerita, podría considerarse hipotermia, dieta cetogénica o incluso cirugía, ¿no? También alguna cirugía paliativa nada más. Listo. Revisamos solamente algunos mecanismos de fármacos antiepilépticos, ¿sí? Los más importantes porque ya es un poquito tarde. La fenitoína actúa sobre los canales de sodio. La motrigina también sobre canales de sodio. El ácido valproico actúa sobre sodio, calcio, aumenta la actividad de los receptores GABA, ¿sí? ¿Qué más? Las benzodiazepinas actúan incrementando la actividad de GABA también, que es inhibidor, igual que el fenobarbital, aumenta GABA. Y tenemos el levetiracetam, que es uno de los más nuevecitos. El levetiracetam actúa de forma muy diferente, con ninguno de estos canales. Actúa a nivel de un receptor SB2 presináptico y disminuye la salida o la liberación de sodio. ¿Ya? A ver, preguntas. Ya, listo. Vamos a revisar las preguntas y ya creo que estamos en hora. Dice, en el caso de una convulsión febril compleja, que está durando más de 5 minutos, igual se tiene que tratar como un estado epiléptico. Claro que sí. El ácido valproico también se da en infusión, todo se da en infusión, porque estamos en un estado epiléptico. No le das cada 8 horas, no, se da en infusión. Listo. La etosuximida actúa muy similar al ácido valproico sobre los canales de calcio, pero el que tiene más espectro es el ácido valproico. Listo. Entonces me dicen que ya terminamos. ¿Qué dice? ¿Qué antipiléptico se debe usar en un paciente con patología previa? Por ejemplo, una malformación arteriovenosa. Depende de la manifestación que tenga. Pero para ellos va muy bien cualquier medicamento sobre crisis focales. Por ejemplo, la fenitoína, la lamotrigina, la carbamazepina. Igual va muy bien el ácido valproico. En las crisis focales, si es un cuadro de emergencia, se trata, si es que es un estado epiléptico, se trata como estado epiléptico. Pero si tú quieres ya dar un tratamiento de control, se da pues algún antiepiléptico indicado. El más específico para crisis focales es la carbamazepina, la oxcarbazepina. Pueden haber algunas variantes como la fenitoína o la lamotrigina, también son muy buenas en crisis focales. En las gestantes, a ver, en la próxima clase les repito lo del tratamiento, ya, porque eso sí está más largo, les voy a responderlo allá. De las gestantes, ¿qué es lo más recomendable? Que si la gestante ya tiene el diagnóstico de epilepsia y recibía algún antiepiléptico, tiene que continuar con el antiepiléptico que ya tenía, pero se debe ir dosando frecuentemente en sangre para que verifiquemos que esté en un nivel adecuado, ya sea para control y que no sea tóxico, ¿ya? Sí. Y si está convulsionando hay que ver cuál es la causa, pues, ¿no? Porque puede ser una eclampsia, ¿no? También. Listo. Lo que les estaba diciendo, ya, lo del levetiracetam, les decía, el levetiracetam actúa sobre unas proteínas
presinápticas que se llaman S2B y lo que hacen es disminuir la liberación de calcio presináptico. En alergias a benzodiazepinas, no he leído sobre alergias a benzodiazepinas, más bien son de los fármacos antiepilépticos que menos alergias tienen, ¿sí? Pero ¿qué le podemos dar si es que hay alergia a benzodiazepinas? Podríamos darle otra alternativa de fármacos, pero ya en horario, ¿no? Podríamos entrar directamente a medicamentos de segunda línea. Sí, carbamazepina también es bloqueante de canales de sodio. La carbamazepina para crisis es el ideal para crisis focales y el ácido valproico es el ideal para crisis generalizada, sobre todo si es una epilepsia generalizada idiopática. El ácido valproico es muy bueno para la epilepsia mioclónica, es de elección. En alérgicos a fenitoína, en superrefractario, si ya estás en un estado superrefractario, tienes que estar con anestésicos generales y tienes que dar otros medicamentos diferentes a fenitoína. Y tomar en cuenta que hay fármacos que hacen reacciones cruzadas. Por ejemplo, la fenitoína hace reacciones cruzadas con el fenobarbital, con la lamotrigina, puede ser con la carbamazepina, entonces como que no. Podrías darle topiramato, benzodiazepinas, levetiracetam, ácido valproico. En una crisis de ausencia, ácido valproico o etosuximida. Para el control de la carbamazepina se debe hacer control de dosis, concentración del fármaco. No está indicado hacer como de vigilancia el control de los medicamentos en sangre. Solamente se hace el dosaje si pensamos que hay toxicidad, si pensamos que está en una dosis muy baja también, porque el paciente tiene muchas crisis recurrentes. Solamente por eso, y en las gestantes, ¿no? Cada trimestre. Solamente ahí se hace dosaje. Los efectos adversos más frecuentes de los anticonvulsivantes son los rash. De todas maneras es el rash. Ya sea urticaria o que puede llegar hasta Steven Johnson. El que más frecuentemente se asocia a Steven Johnson es la motrigina. Pero como les explicaba, puede haber reacciones cruzadas en ese sentido, en reacciones dérmicas, con la motrigina, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital. Así que hay que tener mucho cuidado. Ya chicos. Para la próxima seguimos.